¿Sabías que tu vida puede cambiar dependiendo de qué árbol elijas? En este video, te llevamos a un viaje profundo por las Escrituras para descubrir la diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Aprende cómo la ley y la gracia se manifiestan en estos árboles y lo que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio. Esta es una enseñanza que no querrás perderte. En el relato bíblico del Génesis, encontramos el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por Dios para Adán y Eva. En este jardín, se mencionan dos árboles especiales, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Estos dos árboles no solo tenían funciones diferentes, sino que también representaban conceptos fundamentales en la relación de la humanidad con Dios, la ley y la gracia. El árbol del conocimiento del bien y del mal se encontraba en el centro del jardín del Edén, y Dios prohibió a Adán y Eva comer de su fruto. En Génesis 2, 16-17, Dios le dio a Adán una instrucción clara, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este árbol representaba la ley, la conciencia y la responsabilidad moral. Comer de su fruto significaba adquirir el conocimiento del bien y del mal, lo que implicaba la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y la consiguiente responsabilidad de vivir según esa comprensión. Por otro lado, el árbol de la vida también estaba en medio del jardín y simbolizaba la inmortalidad y la gracia divina. En Génesis 3:22, después de la caída de Adán y Eva, Dios dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. El acceso a este árbol les proporcionaba a Adán y Eva la vida eterna, una vida en comunión con Dios, libre de pecado y muerte. La historia de estos dos árboles y la elección que enfrentaron Adán y Eva tiene profundas implicaciones para la humanidad. Cuando la serpiente, que representa a Satanás, tentó a Eva, ella y Adán decidieron desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia introdujo el pecado y la muerte en el mundo, separando a la humanidad de Dios y condenándola a vivir bajo la ley y sus consecuencias. La decisión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es un reflejo de la libre voluntad que Dios nos ha dado. Dios nos permite tomar decisiones, pero esas decisiones tienen consecuencias. En el caso de Adán y Eva, su elección resultó en la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Sin embargo, también puso en marcha el plan de redención de Dios, que culminaría con la venida de Jesús, el símbolo del árbol de la vida y la gracia divina. Al reflexionar sobre la historia del jardín del Edén, podemos ver cómo Dios nos presenta elecciones en nuestras vidas. Un ejemplo de esto es la elección entre Barrabás y Jesús que enfrentó el pueblo durante el juicio de Jesús. En Mateo 27:17, Pilato les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? El pueblo eligió liberar a Barrabás, un criminal, en lugar de a Jesús, el Hijo de Dios. Esta elección simboliza cómo a menudo preferimos nuestros propios deseos y caminos, incluso cuando Dios nos ofrece una vida mejor a través de su gracia. La historia de Adán y Eva, y la elección entre Barrabás y Jesús, nos muestra que Dios nos da la libertad de elegir, pero también nos llama a optar por la vida y la gracia que nos ofrece a través de Jesús. En Deuteronomio 30:19, Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En este contexto, Jesús representa el árbol de la vida, la fuente de gracia y salvación eterna. En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. A través de Jesús, tenemos acceso a la vida eterna y la comunión con Dios que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén. Al comprender la diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, podemos apreciar más profundamente la obra redentora de Jesús. La ley,
representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, ya que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Romanos 3:23. La gracia, representada por el árbol de la vida, nos es otorgada a través de Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna. Efesios 2:8-9. Jesús, como el árbol de la vida, cumple y supera la ley. En Mateo 5:17, Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, cumpliendo completamente la ley de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y nos abrió el camino a la gracia y la vida eterna. La ley, entonces, actúa como un tutor que nos lleva a Cristo. En Romanos 10:4, Pablo escribe: «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». La ley nos lleva al reconocimiento de nuestra necesidad de Jesús y de la gracia que Él nos ofrece. Nos muestra que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la justicia, pero a través de la fe en Cristo, somos justificados y reconciliados con Dios. El acceso al árbol de la vida a través de Jesús se convierte en una realidad para nosotros cuando elegimos la vida eterna que Él nos ofrece. En 1 Timoteo 6:12, Pablo exhorta a Timoteo diciendo: «Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado». Esta exhortación es un llamado para que nosotros también tomemos posesión de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús y vivamos en comunión con Él. Al reflexionar sobre estas verdades, podemos ver cómo Dios nos da elecciones en nuestras vidas, al igual que lo hizo con Adán y Eva y con el pueblo de Israel. La elección entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida es una elección entre la ley y la gracia, entre la autonomía moral y la dependencia de Dios, entre la muerte y la vida eterna. Dios nos llama a elegir la vida y la gracia que nos ofrece a través de Jesús y a vivir en comunión con Él. En las siguientes partes de este relato, exploraremos más a fondo cómo la ley y la gracia se manifiestan en la historia bíblica y en nuestras vidas diarias, y cómo podemos echar mano de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús. Veremos cómo la elección de Adán y Eva y la elección del pueblo de Israel reflejan nuestras propias elecciones y cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia divina. La ley, representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene un propósito fundamental en la narrativa bíblica. En Gálatas 3:24, el apóstol Pablo escribe: «De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». La ley nos muestra la santidad de Dios y nuestra incapacidad de cumplir sus estándares por nuestra propia fuerza. Es a través de la ley que entendemos nuestra necesidad de un Salvador. En el Antiguo Testamento, la ley mosaica dada a Moisés en el monte Sinaí incluía los 10 mandamientos y otras instrucciones detalladas sobre cómo vivir una vida santa. Estos mandamientos eran una guía para el pueblo de Israel, enseñándoles a vivir de una manera que agradara a Dios. Sin embargo, también revelaban la pecaminosidad inherente de la humanidad y su incapacidad para cumplir perfectamente con la ley. En Romanos 7:7, Pablo explica: «¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás». La ley no es pecaminosa, más bien, nos revela nuestro pecado al mostrarnos lo que es justo y lo que no lo es. La ley actúa como un espejo, reflejando nuestra verdadera naturaleza y nuestra necesidad de redención. El árbol del conocimiento del bien y del mal también simboliza la tentación de la autonomía moral. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, buscaron la capacidad de decidir por sí mismos lo que era bueno y malo, en lugar de confiar en la sabiduría de Dios. Este deseo de independencia y autodeterminación es una característica humana recurrente que nos lleva a menudo a alejarnos de Dios y a confiar en nuestra propia comprensión. La ley también pone de manifiesto nuestra incapacidad para vivir a la altura de los estándares divinos. En Romanos 3:20, Pablo escribe: «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». La ley nos confronta con nuestra pecaminosidad y nos muestra que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la justicia. Esta revelación es crucial porque nos lleva a buscar la gracia y el perdón de Dios.
Jesús, como el árbol de la vida, cumple y supera la ley. En Mateo 5:17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, cumpliendo completamente la ley de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y nos abrió el camino a la gracia y la vida eterna. La historia de la ley y el árbol del conocimiento del bien y del mal no solo es una lección sobre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, sino también sobre la importancia de la obediencia. En Génesis 3:6, leemos cómo Adán y Eva sucumbieron a la tentación, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta desobediencia tuvo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. En contraste, vemos en la vida de Jesús un ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios. En Filipenses 2:8, Pablo escribe, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia de Jesús es la clave de nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios. La ley también servía para señalar al Mesías. En Gálatas 3:19, Pablo explica, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley tenía un propósito temporal, guiar al pueblo de Dios y prepararlo para la venida de Cristo, quien cumpliría la ley y traerían la gracia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el cumplimiento de la ley y la revelación de la gracia. En Romanos 8, 3-4, Pablo escribe, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A través de Jesús, somos liberados de la condenación de la ley y recibimos la justicia que solo Él puede otorgar. Jesús también redefine el propósito de la ley. En Juan 13:34, Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento de amor resume y cumple toda la ley, ya que nos llama a vivir en una relación de amor y gracia, reflejando el carácter de Dios. La elección entre la ley y la gracia también se refleja en la historia de Israel. En varias ocasiones, el pueblo de Israel tuvo que tomar decisiones sobre a quién seguir y cómo vivir. En Josué 24:15, Josué desafía al pueblo diciendo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta elección no es solo histórica, sino que también es aplicable a nosotros hoy. Dios nos llama a elegir entre la ley, que nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, y la gracia, que nos es otorgada a través de Jesús. En Romanos 6:14, Pablo nos recuerda, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, entonces, actúa como un tutor que nos lleva a Cristo. En Romanos 10:4, Pablo escribe, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley nos lleva al reconocimiento de nuestra necesidad de Jesús y de la gracia que Él nos ofrece. Nos muestra que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la justicia, pero a través de la fe en Cristo, somos justificados y reconciliados con Dios. El acceso al árbol de la vida a través de Jesús se convierte en una realidad para nosotros cuando elegimos la vida eterna que Él nos ofrece. En 1 Timoteo 6:12, Pablo exhorta a Timoteo diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Esta exhortación es un llamado para que nosotros también tomemos posesión de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús, y vivamos en comunión con Él. El apóstol Juan también destaca esta diferencia en su primera epístola. En 1 Juan 5, 11-12, él escribe, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna se encuentra en Jesús,
el árbol de la vida, y es a través de él que podemos escapar de la condenación de la ley y entrar en la gracia de Dios. En nuestras vidas diarias, esta elección entre la ley y la gracia se manifiesta en cómo vivimos y en qué ponemos nuestra confianza. Si intentamos vivir según nuestra propia justicia y obediencia, estaremos siempre bajo la carga de la ley y la culpa del pecado. Pero si ponemos nuestra fe en Jesús y recibimos su gracia, viviremos en la libertad y la comunión con Dios que Él nos ofrece. El árbol de la vida, presente en el jardín del Edén, simboliza la inmortalidad y la gracia divina. En contraste con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representaba la ley y la responsabilidad moral, el árbol de la vida ofrecía a Adán y Eva la vida eterna y la comunión directa con Dios. Después de que desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, se les negó el acceso al árbol de la vida, marcando el inicio de una separación espiritual que solo sería restaurada a través de Jesús. La gracia se manifiesta plenamente en la persona de Jesús, quien en la teología cristiana es visto como la encarnación del árbol de la vida. En Juan 1:14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino al mundo para traer la gracia de Dios a la humanidad, ofreciendo la salvación y la vida eterna a todos los que creen en Él. La gracia, a diferencia de la ley, no se basa en nuestras obras o méritos, sino en el amor y la misericordia de Dios. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo inmerecido, ofrecido por Dios a través de la fe en Jesucristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que todos podamos tener acceso al árbol de la vida y disfrutar de la vida eterna en comunión con Dios. La diferencia entre la ley y la gracia también se ilustra en la parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús en Lucas 15:11-32. En esta parábola, un joven hijo pide su herencia a su padre y se va a un país lejano, donde malgasta todo su dinero en una vida de desenfreno. Cuando finalmente se encuentra en la miseria, decide regresar a su padre, esperando ser tratado como un sirviente. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo viste con las mejores ropas y celebra su regreso con un banquete. Esta parábola es una poderosa ilustración de la gracia de Dios. A pesar de nuestros pecados y errores, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a recibirnos de vuelta en su amorosa comunión. No se trata de lo que hemos hecho para merecer su favor, sino de su infinito amor y misericordia. El Padre en la parábola representa a Dios, y el Hijo pródigo representa a cada uno de nosotros. A través de Jesús, Dios nos ofrece el perdón y la reconciliación, independientemente de nuestros errores pasados. El apóstol Pablo, en sus epístolas, enfatiza repetidamente la importancia de la gracia sobre la ley. En Romanos 6:14, él declara, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta afirmación resalta que, aunque la ley nos muestra nuestra pecaminosidad, es la gracia la que nos libera del poder del pecado y nos da nueva vida en Cristo. La gracia de Dios también se refleja en la vida de los apóstoles y primeros cristianos. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo, en medio de su debilidad, Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración subraya que la gracia de Dios es suficiente para nosotros en todas las circunstancias y que su poder se manifiesta plenamente en nuestras debilidades. El árbol de la vida, entonces, no solo representa la vida eterna, sino también la gracia abundante de Dios que nos sostiene y nos fortalece en medio de nuestras dificultades. En Apocalipsis 22:2, se nos da una visión del futuro donde el árbol de la vida vuelve a aparecer, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta visión nos muestra la culminación de la historia de redención de Dios, donde el árbol de la vida proporciona sanidad y vida eterna para todos los redimidos. La diferencia entre la ley y la gracia también se puede ver en la vida de Jesús y su ministerio en la tierra. Jesús no solo enseñó sobre la gracia de Dios, sino que la vivió de manera tangible al perdonar a los pecadores, sanar a los enfermos y ofrecer esperanza a los marginados. En Juan 8, encontramos el relato de una mujer sorprendida en adulterio.
Los fariseos, que representaban la ley, la llevaron ante Jesús y le preguntaron qué debía hacerse con ella, esperando que Jesús aprobara su condena. Sin embargo, Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta respuesta, Jesús no solo desafió la hipocresía de los acusadores, sino que también extendió la gracia a la mujer, diciendo: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Esta historia nos muestra cómo Jesús redefine la justicia y la misericordia. Mientras que la ley demandaba castigo, la gracia ofrecía perdón y la oportunidad de una nueva vida. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos mostró que la gracia es más poderosa que la ley, y que el amor de Dios triunfa sobre el juicio. En nuestras propias vidas, esta diferencia entre la ley y la gracia se manifiesta en cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Si vivimos bajo la ley, estamos constantemente preocupados por cumplir reglas y estándares, y a menudo caemos en la trampa del legalismo y la autojustificación. Pero cuando vivimos bajo la gracia, reconocemos que nuestra salvación y nuestra relación con Dios no dependen de nuestras obras, sino de su amor y misericordia. Esto nos libera para vivir en la plenitud de su amor y extender esa misma gracia a los demás. La gracia también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Tito 2, 11-12, Pablo escribe: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma, enseñándonos a vivir vidas que reflejen el carácter de Dios. Además, la gracia nos llama a ser agentes de reconciliación en el mundo. En 2 Corintios 5, 18-19, Pablo escribe: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como receptores de la gracia de Dios, estamos llamados a compartir ese mismo amor y perdón con los demás, invitándolos a experimentar la vida abundante que se encuentra en Jesús. En conclusión, la gracia, simbolizada por el árbol de la vida, es el corazón del Evangelio. Es a través de la gracia de Dios que somos salvados, transformados y llamados a vivir en comunión con Él. La diferencia entre la ley y la gracia es fundamental para nuestra comprensión de la fe cristiana y nuestra relación con Dios. Mientras que la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, la gracia nos ofrece la salvación y la vida eterna en Cristo. En las siguientes partes de este relato, continuaremos explorando cómo la gracia de Jesús se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia divina. Veremos cómo la elección de Adán y Eva y la elección del pueblo de Israel reflejan nuestras propias elecciones y cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia divina. La redención es un tema central en la narrativa bíblica y está íntimamente ligada a la gracia que se nos ofrece a través de Jesucristo, el árbol de la vida. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron en el pecado al desobedecer a Dios, la humanidad ha estado en necesidad de redención. Esta necesidad de redención se manifiesta en la historia de Israel, en la ley mosaica y, finalmente, en la venida de Jesús, quien trae la gracia y la salvación. En la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo la ley mosaica fue dada al pueblo de Israel para guiarlos y enseñarles sobre la santidad de Dios y su necesidad de un Salvador. Sin embargo, la ley también revelaba la pecaminosidad del pueblo y su incapacidad para cumplir con los mandamientos de Dios. En Hebreos 10:1 se nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley era solo una sombra de lo que estaba por venir, una preparación para la venida de Cristo. La redención, entonces, se realiza plenamente en la persona de Jesús. En Efesios 1:7, Pablo escribe: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, somos redimidos de nuestros pecados y reconciliados con Dios. Esta redención no se basa en nuestros méritos o buenas obras, sino en la gracia abundante y el amor de Dios. El concepto de redención también se ilustra en la historia de Ruth y Booz.
En el libro de Ruth, vemos cómo Ruth, una mujer moabita, encuentra redención a través de Booz, su pariente redentor. Booz, al redimir a Ruth, no solo la rescata de la pobreza y la marginación, sino que también se convierte en un antepasado directo de Jesús. Esta historia es un poderoso anticipo de la redención que Jesús ofrece a toda la humanidad. Así como Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime a través de su sacrificio y nos ofrece una nueva vida en él. La gracia de Dios también se manifiesta en nuestra justificación. En Romanos 3:24, Pablo escribe, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos ante sus ojos, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Cristo. A través de la fe en Jesús, somos justificados y hechos hijos de Dios. Esta justificación es un regalo de gracia y es el fundamento de nuestra relación con Dios. Otro aspecto crucial de la gracia y la redención en Cristo es la adopción. En Gálatas 4:5, Pablo escribe, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A través de la redención en Cristo, no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Esta adopción nos da una nueva identidad y una relación íntima y personal con nuestro Creador. La gracia de Dios también nos da acceso al Espíritu Santo, quien obra en nuestras vidas para transformarnos y capacitarnos para vivir según la voluntad de Dios. En Tito 3:5-7, Pablo escribe, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo nos regenera y nos renueva, capacitándonos para vivir en la gracia y la verdad de Dios. La elección entre la ley y la gracia también se refleja en las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús enfatiza la importancia de la gracia y la misericordia sobre la mera obediencia legalista. En Mateo 5:7, Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús llama a sus seguidores a vivir vidas de gracia y misericordia, reflejando el carácter de Dios y su amor incondicional. El poder de la gracia en nuestras vidas se manifiesta en nuestra capacidad para amar y perdonar a los demás. En Colosenses 3:12-13, Pablo escribe, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La gracia que recibimos de Dios nos capacita para extender esa misma gracia y perdón a los demás, viviendo en amor y unidad. Además, la gracia nos da esperanza en medio de las pruebas y dificultades. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta promesa nos asegura que, incluso en nuestras debilidades y luchas, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y fortalecernos. La gracia nos da la confianza de que Dios está con nosotros y obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La elección entre la ley y la gracia también se refleja en la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Jesús se encuentra con una mujer junto al pozo y le ofrece agua viva. En su conversación, Jesús revela su conocimiento de la vida de la mujer y le ofrece la gracia y la redención. Esta historia ilustra cómo Jesús rompe las barreras sociales y religiosas para ofrecer su gracia a todos, independientemente de su pasado o su condición. En nuestras propias vidas, la elección entre la ley y la gracia se manifiesta en cómo respondemos al llamado de Dios. Si confiamos en nuestras propias obras y méritos, estamos viviendo bajo la ley. Pero si ponemos nuestra fe en Jesús y aceptamos su gracia, vivimos en la libertad y la plenitud de su amor. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Finalmente, el libro de Apocalipsis nos ofrece una visión del triunfo final de la gracia.
En Apocalipsis 22:14 se nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta promesa nos asegura que, a través de la gracia de Jesús, tendremos acceso al árbol de la vida y viviremos eternamente en la presencia de Dios. La redención y la gracia alcanzarán su culminación en la nueva creación, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. En conclusión, la redención y el poder de la gracia en Cristo son el corazón del Evangelio. A través de Jesús, somos redimidos, justificados, adoptados como hijos de Dios y capacitados para vivir en su gracia. La elección entre la ley y la gracia es una elección entre confiar en nuestras propias obras y méritos o aceptar la gracia y el amor de Dios a través de Jesús. Al vivir en la gracia, experimentamos la plenitud de la vida que Dios nos ofrece y nos convertimos en agentes de su amor y reconciliación en el mundo. Vivir en la plenitud de la gracia divina es el llamado central del Evangelio y la esencia de la vida cristiana. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma y nos capacita para vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. En esta última parte, exploraremos cómo podemos vivir en la plenitud de la gracia divina y cómo esta elección impacta nuestras vidas diarias y nuestra relación con Dios. La elección entre la ley y la gracia se refleja en cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. En Juan 3:16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula la esencia del Evangelio, el amor de Dios manifestado a través de Jesús, quien ofrece la vida eterna a todos los que creen en Él. Nuestra respuesta a este llamado determina si viviremos bajo la condenación de la ley o en la libertad de la gracia. Para vivir en la plenitud de la gracia, es esencial entender que nuestra identidad y valor están enraizados en Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad en Cristo nos libera de la carga del pecado y la culpa, y nos permite vivir en la libertad y el gozo de la gracia divina. Reconocer que somos hijos amados de Dios, redimidos y justificados por su gracia, transforma nuestra perspectiva y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. La gracia también nos llama a una vida de santidad y obediencia. En Tito 2:11-12, Pablo escribe, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es una licencia para pecar, sino una fuerza transformadora que nos capacita para vivir vidas santas y agradables a Dios. A través del Espíritu Santo, somos capacitados para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y reflejar su carácter en nuestras acciones y decisiones. Además, la gracia nos llama a vivir en amor y unidad con los demás. En Juan 13:34-35, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gracia que recibimos de Dios nos impulsa a amar y perdonar a los demás, extendiendo el mismo amor y misericordia que hemos recibido. Este amor no solo es un testimonio de nuestra fe, sino también una manifestación del reino de Dios en la tierra. La gracia también nos da esperanza y fortaleza en medio de las pruebas y dificultades. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta promesa nos asegura que, incluso en nuestras debilidades y luchas, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y fortalecernos. La gracia nos da la confianza de que Dios está con nosotros y obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. En Romanos 8:28, Pablo afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La elección entre la ley y la gracia también se refleja en nuestra actitud hacia la justicia y la misericordia. En Miqueas 6:8, se nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Vivir en la gracia significa buscar la justicia y la rectitud, pero también amar la misericordia y extender el perdón y la compasión a los demás.
Este equilibrio entre la justicia y la misericordia refleja el carácter de Dios y nos permite vivir de una manera que honra y glorifica su nombre. La gracia también nos llama a ser agentes de reconciliación en el mundo. En 2 Corintios 5, 18-19, Pablo escribe, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como receptores de la gracia de Dios, estamos llamados a compartir ese mismo amor y perdón con los demás, invitándolos a experimentar la vida abundante que se encuentra en Jesús. En nuestras relaciones personales, la gracia se manifiesta en nuestra disposición para perdonar y reconciliarnos con los demás. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia que hemos recibido de Dios nos capacita para extender el perdón y la misericordia a aquellos que nos han ofendido, creando relaciones de amor y unidad que reflejan el corazón de Dios. Además, la gracia nos llama a vivir con una perspectiva eterna. En Colosenses 3, 1, 2, Pablo escribe, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir en la gracia significa tener una perspectiva eterna, enfocándonos en las cosas que tienen valor eterno y viviendo con la esperanza de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Esta perspectiva nos da propósito y significado en nuestras vidas diarias y nos motiva a vivir de una manera que glorifique a Dios y avance su reino. La gracia también nos llama a ser humildes y reconocer nuestra total dependencia de Dios. En Santiago 4:6 se nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios nos llama a una vida de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su amor y misericordia. Esta humildad nos lleva a confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos y guiarnos. Finalmente, la gracia nos llama a vivir en gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos llena de gratitud por su amor y bendiciones, y esta gratitud se manifiesta en una vida de alabanza y adoración. Vivir en la gracia significa reconocer constantemente la bondad y la fidelidad de Dios y responder con un corazón lleno de gratitud y adoración. En conclusión, vivir en la plenitud de la gracia divina es el llamado central del Evangelio y la esencia de la vida cristiana. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma y nos capacita para vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. La elección entre la ley y la gracia es una elección entre confiar en nuestras propias obras y méritos o aceptar la gracia y el amor de Dios a través de Jesús. Al vivir en la gracia, experimentamos la plenitud de la vida que Dios nos ofrece y nos convertimos en agentes de su amor y reconciliación en el mundo.